Imagina vivir en un reino donde mostrar los dientes no es un gesto amable, es una amenaza, donde la simple curva de una sonrisa es vista como un acto de subversión, no importa si es por alegría, nervios o ternura. Si los guardias te ven sonreír, desapareces. Es un lugar donde las calles están llenas de rostros planos, bocas cerradas como tumbas, ojos que ya no brillan. Aquí, la risa no es humana, es ilegal. Su nombre era Othar. Su rostro, pétreo. Su voz, seca como ceniza. Nació entre mármol, criado por tutores y castigos, en un castillo sin juegos, sin música, sin risas. Nunca rió, nunca vio reír. Para él, la risa era un lenguaje enemigo, algo que no entendía, y lo que no se entiende, se teme. Así que cuando tomó el trono, Otar juró no conquistar territorios, sino emociones. Iba a extirpar la risa del mundo, como una plaga. La orden llegó como todas las de Otar, sin introducción, sin explicación. Solo una frase grabada en piedra en cada plaza. Ningún músculo del rostro se moverá sin autorización real. Quien sonriera, aunque fuera en sueños, sería castigado. Al principio, la gente intentó adaptarse. Aprendieron a reír por dentro, a ocultar el impulso. Pero la risa es traicionera, y tarde o temprano escapaba. Un suspiro, un gesto, una chispa, y eso era suficiente para perderlo todo. Por las noches, en casas con ventanas tapadas, algunos aún se atrevían a reír, con la boca cerrada, con la mano sobre los labios, entre familiares que recordaban lo que era vivir. Había madres que inventaban cuentos, abuelos que hacían muecas, hermanos que compartían chistes sin sonido. Era un acto de rebeldía, de humanidad. Pero Othar tenía oídos en todas partes, y un día decidió que ocultar la risa no era suficiente. Si quieren reír, que no puedan. Así lo dijo, sin gritar, sin emoción. Y así nació la Orden del Desdiente. Soldados entrenados para cazar sonrisas no con látigos, sino con fórceps. Iban casa por casa, con túnicas blancas manchadas por la obediencia. Nadie escapaba. Ni los niños con sus dientes de leche, ni los ancianos que ya habían olvidado cómo reír, porque Othar no quería silencio, quería vacío. Un mundo donde la risa no solo fuera prohibida, sino imposible. La primera redada ocurrió en la noche más fría del año. Las calles estaban vacías, pero el miedo viajaba rápido. La Orden del Desdiente no hablaba, no explicaba. Entraban en casas con listas, sacaban a las personas con una orden y un alicate. No había juicio, no había defensa, solo dientes, sangre y silencio. Esa noche, las risas ocultas se extinguieron, no por el dolor, sino por el terror de lo que podía pasarle a los demás si se seguía sonriendo. Pasaron los días, las semanas, los años. El pueblo cambió. Ya no quedaban dentaduras completas. Los rostros parecían máscaras. Los saludos se hacían con miradas. Las bodas no tenían risas. Los nacimientos no traían alegría. Los funerales eran los únicos eventos en los que nadie tenía que fingir. Era un mundo plano, callado, rígido. Y Othar, desde su trono, observaba satisfecho. Había logrado lo imposible, hacer de la felicidad un recuerdo prohibido. Othar mandó construir un lugar especial fuera de la capital. Un valle lleno de urnas. En cada una, un diente, marcado con el nombre de su dueño. Lo llamaron el cementerio de sonrisas. La gente iba allí no a llorar, sino a recordar. No los muertos, sino los momentos, las risas, los abrazos. Era un lugar que no olía a flores, sino a nostalgia. Y aunque Othar pensó que era un monumento a su poder, sin saberlo, había creado un altar a lo que jamás pudo destruir del todo. En una de las aldeas más pobres, un viejo pintor sin dientes ni clientes empezó a hacer algo impensable. Pintaba retratos de sonrisas. No bocas sangrantes ni heridas. Sonrisas completas. Dientes perfectos. Alegrías que no se veían desde hacía años. Al principio, lo hacía en secreto. Pero poco a poco, la gente le pedía retratos propios, como recordatorio de lo que alguna vez fueron. Y con cada pintura, la risa se volvía menos lejana, menos imposible. En una casa olvidada nacía una niña. Sus padres ya no tenían dientes. No podían mostrarle cómo era una sonrisa, pero sí podían contársela, con dibujos, con gestos, con memoria. La niña, que nunca había visto una sonrisa real, empezó a imaginarla, a dibujarla, en papel, en muros, en el aire. Su casa se llenó de bocas pintadas con crayón, con barro, con carbón,
No eran perfectas, pero eran sinceras. Y eso era más peligroso que 1000 carcajadas reales. Lo que comenzó como un juego de una niña se convirtió en un lenguaje. Los vecinos comenzaron a copiar sus dibujos. Pronto, toda la aldea estaba cubierta de bocas pintadas. En puertas, piedras, árboles, ropa. No eran solo dibujos, eran recuerdos, eran promesas. Cada sonrisa pintada era una confesión muda de lo que aún ardía dentro. Y aunque nadie tenía dientes, el pueblo entero volvió a sonreír. No con la cara, sino con las manos, con la esperanza, con el alma. Cuando los soldados de Ottar llegaron a esa aldea, no encontraron rebelión armada, encontraron paredes repletas de sonrisas, banderas hechas con bocas dibujadas, niños con la cara pintada de alegría. Al principio no entendieron. No sabían si era burla o locura, pero sentían algo que hacía años no sentían en presencia del pueblo. Nerviosismo. El color de esas sonrisas era más fuerte que el acero, más afilado que un decreto. Era sin duda un nuevo tipo de rebelión. Uno de los comandantes de la Orden del Desdiente, un hombre rígido, intocable, sin una sola muestra de emoción en años, encontró entre las paredes un retrato. Era él, pintado de niño, con una sonrisa inmensa. Nadie sabía quién lo hizo, pero al verlo, algo en su pecho se quebró. Se tocó la boca, sintió las encías secas, y por primera vez en décadas, su rostro tembló. No lloró, no habló, solo giró sobre sus talones y ordenó la retirada. En medicina, hay un fenómeno llamado miembro fantasma. Personas que pierden un brazo pero siguen sintiéndolo. En ese reino surgió algo similar. Gente sin dientes comenzó a sentirlos. A veces al masticar, a veces al querer reír. Era como si la ausencia misma recordara lo que antes estaba allí. Como si el cuerpo se negara a olvidar. Como si la risa, incluso amputada, encontrara formas de manifestarse. Invisibles, incontenibles, irreversibles. Ozar, en su palacio sin espejos, comenzó a escuchar rumores. Nadie hablaba, pero los sonidos existían. Un crujido de pincel sobre piedra, un susurro de niños dibujando, un leve eco de carcajadas imaginadas. Y cada noche soñaba con bocas. Miles, gritando, riendo, burlándose. Se despertaba empapado en sudor, con las manos cubriéndose la cara. El rey, que arrancó todas las sonrisas, ya no podía dormir, porque su reino entero empezaba a soñar con ellas. Un día, en una plaza de la capital, alguien dejó una hoja en el suelo, solo una. En ella, dibujada con carbón, una sonrisa abierta y luminosa. Nadie la vio colocarse, nadie la recogió, pero todos la miraron. Y en ese instante, sin decir palabra, una docena de personas se dieron cuenta de algo. Seguían sabiendo cómo se siente una sonrisa, incluso si no podían hacerla. Y eso fue más que una memoria, fue una chispa. En cuestión de días, más hojas aparecieron, más dibujos, más trazos torpes pero cargados de emoción. Sonrisas colgadas en árboles, enterradas en macetas, escondidas dentro de libros olvidados. Era como si el reino entero hubiera estado esperando una excusa, y ahora la tenía. Cada dibujo era una confesión muda, un acto de amor, un arma sin filo, pero letal. Ozar, al ver los informes, no entendía. ¿Qué pueden hacer los dibujos?, preguntó, y nadie se atrevió a responderle. Los muros de la ciudad empezaron a vibrar, no con sonido, sino con intención. Era una energía extraña, como si la propia piedra recordara las risas de otro tiempo. Los guardias comenzaron a fallar en sus rondas. Se distraían, se detenían frente a dibujos que les recordaban cosas olvidadas. Su infancia, sus madres, una vez que se rieron hasta llorar. La seguridad del reino se derrumbaba, no por ataque, por nostalgia. Un día, Ottar bajó por primera vez en años a caminar entre su gente. Lo hizo escoltado, encapuchado, disfrazado. Quería entender qué pasaba, por qué su reino parecía quebrarse, y entonces lo vio. Un muro entero cubierto de retratos, de él, sonriendo, dibujado por cientos de manos, algunos burlescos, otros sinceros. Uno incluso lo mostraba de niño, con una flor en la mano y una risa honesta. Ozar cayó de rodillas. No por vergüenza, por algo peor, reconocimiento. Esa noche, en una taberna escondida, ocurrió lo impensable. Un hombre sin dientes soltó un bufido al ver un retrato mal hecho. Luego otro lo imitó, y así se rieron. No fue sonora, no fue perfecta, fue gutural, torpe, pero fue real. Y como una grieta en una presa, esa primera risa abrió paso a otras. Y en esa taberna, por primera vez en años, la risa volvió a sonar como música. Las risas no viajaban por palabras.
Viajaban por miradas, por dibujos, por recuerdos. Una anciana tarareaba mientras tejía, y aunque no podía sonreír, los niños a su alrededor sabían que estaba feliz. Un campesino compartía un pan con forma de boca. Un herrero decoraba herraduras con líneas curvas. La risa ya no era un sonido, era una forma de estar. Y como toda buena rebelión, no tenía líderes, solo inspiración. Dentro del palacio, los sirvientes comenzaron a dejar pequeños símbolos. Una taza con una curva tallada, una cortina bordada con bocas, una almohada con dientes pintados. Ozar los veía y los mandaba destruir. Pero aparecían de nuevo, cada vez más, como si el palacio ya no fuera suyo, como si los muros lo estuvieran devolviendo todo lo que él quiso borrar. Cada símbolo era una carcajada en pausa, esperándolo. En una escuela olvidada, unos niños crearon un juego. No usaban palabras, solo gestos. Quien lograra hacer reír al otro sin tocarlo, ganaba. Era un juego sencillo, silencioso, pero letal, porque cuando los soldados llegaron y vieron a los niños riendo sin sonido, no supieron qué hacer. No podían arrancar algo que no veían, no podían castigar un gesto sin rastro, y por primera vez sintieron que habían perdido. Furioso, Otar emitió su último edicto. Todo aquello que sugiera alegría será eliminado. Ya no era solo contra la risa, era contra los dibujos, los gestos, los recuerdos, contra el alma misma del pueblo. Pero esta vez, algo cambió. Nadie salió a borrar los muros, nadie destruyó los dibujos. Incluso sus propios soldados miraron el edicto, lo leyeron en silencio y lo dejaron caer al suelo. Solo en sus aposentos, Ozar se encontró frente a un antiguo espejo cubierto por telas. Lo destapó por impulso, no se veía en él desde hacía décadas. Al mirarse, no vio un rey, vio un niño, uno que nunca supo cómo sonreír. Y por primera vez entendió que lo que había destruido en los demás era lo que le habían robado a él. Frente al espejo, movió los labios. No salieron sonidos, pero en su reflejo, por un instante, se dibujó una sonrisa. Una madrugada, el cielo estalló. Lluvia sobre los techos, sobre los muros y sobre miles de sonrisas dibujadas en las calles. Pero en lugar de borrarse, las pinturas resistieron. El agua las revivía, como si se reactivaran con cada gota. Desde lejos, el reino parecía reír bajo la tormenta. Era como si la naturaleza misma se negara a callar, como si incluso el cielo estuviera cansado del silencio. En el centro de la capital apareció un muro blanco. Nadie supo quién lo construyó, pero en pocos días cada ciudadano fue y dibujó una sonrisa en él. Una por persona. Un acto individual, pero colectivo. Era la primera vez que el pueblo entero creaba algo juntos. No había instrucciones, no había castigos, solo trazos de alegría compartida. Lo llamaron el Muro de Todos, porque allí estaban sus historias sin necesidad de palabras. La niña, ya más grande, regresó al lugar donde empezó todo. La piedra donde hizo su primer dibujo. La había olvidado. Estaba cubierta de musgo, pero al limpiarla, vio su vieja sonrisa, desfigurada por el tiempo, y sonrió. Esta vez, sin crayones, sin símbolos, solo con su cara. Fue pequeña, imperfecta, pero era suya. Y en ese momento supo que no hacía falta que todos volvieran a reír igual. Bastaba con que cada uno encontrara su manera. Poco a poco, las cosas cambiaron. No hubo decretos nuevos, ni reyes, ni revoluciones, solo decisiones pequeñas. Alguien cantó, otro bailó, una pareja se besó en público. Los dientes no volvieron, pero nadie los necesitó. El pueblo entendió que la risa no está en la boca, sino en los ojos, en el gesto, en la complicidad, en saber que, incluso tras el peor dolor, la vida siempre encuentra una grieta por donde colarse, y en esa grieta, una risa. Y así terminó la era del silencio, no con un estallido, sino con un dibujo. Una boca pintada por una niña que fue más poderosa que 1000 espadas. El tirano quedó en los libros, en las leyendas, pero lo que sobrevivió fue otra cosa, una memoria, un eco, una certeza, que aunque arranquen los dientes, jamás podrán borrar una sonrisa del alma.